Señor, por tu sacrificio. Pagó el precio por nuestros pecados, para calmar mis angustias y dolor y enfermedad. Preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando camino de vuelta a ser hijo de Dios, a nuestra posición original. De vuelta a vida eterna, bendita sangre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Hoy es un día muy especial para los cristianos. Amén. Hoy, un día como hoy, nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Se levantó entre los muertos y vive para siempre. Y dice la Biblia que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Y ahora somos libres por ese sacrificio precioso. Y un día como hoy, Él se levantó entre los muertos. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que hemos sido justificados por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados por la gracia del Señor. Y estamos cantando preciosa sangre derramada. Era lo único que nos podía traer de vuelta. Era lo único que nos podía regresar a nuestra posición original. A esa posición que un día perdimos por culpa de nuestros primeros padres. A esa posición que nuestros padres una vez habían tenido la bendición de pertenecer y tener lo eterno, poseer una tierra eterna, y por debido a la desobediencia ellos la perdieron. Pero lo único que nos podía traer de regreso era la sangre de Jesús, la sangre del Cordero perfecto. Por eso estamos agradecidos. Estamos muy contentos. Debemos ser los pobres más felices. Amén. Pablo dijo, ni la muerte, ni la angustia, ni prueba, nada nos apartará del amor que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos apartará porque hemos sido justificados por la gracia del Señor. No solamente perdonados, sino justificados por la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Señor? Justificado por gracia, lo hemos recibido gratis. Lo hemos recibido, no nos costó nada, pero al Señor le costó su propio Hijo. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es recibir esto en nuestro ser, en nuestro corazón. Así que vamos a abrir la palabra en Romanos 5. Romanos 5, empezando con el versículo 1 hasta el versículo 21. Leemos la palabra en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, Romanos 5, verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu gran amor y tu bondad, Señor. Gracias porque somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, Señor. Así que, Padre, esta mañana rendimos todo nuestro ser ante ti, Señor. Sea usted abriendo la palabra, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y limpiando nuestros corazones en primer lugar,
para que su palabra pueda morar, pueda ayudarnos y reproducir y producir la vida de Cristo en nosotros. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden todos buscar su lugar. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Así que la gente desprecia la gracia del Señor. Por eso que nosotros no debemos condenar a nadie, porque nosotros no sabemos a dónde está esa simiente que aceptará esa gracia de Dios. Amén. Yo recuerdo la escena de aquella mujer que fue a llorar a los pies del Señor Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Amén. ¿Cómo lloraba ella? Ella había pecado mucho, tal vez igual o más que nosotros. Más que nosotros. Pero ella lloraba, tanto así que ella con sus lágrimas lavó los pies del Señor. Amén. Mire, yo estaba leyendo un poquito sobre eso, ¿no? En Lucas 7:47 está eso. Jesús le dijo a aquella mujer: sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Voy a leerlo otra vez. Tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso que nosotros debemos ser los hombres y las mujeres más felices, porque Dios nos perdonó. Y el mensajero dice, no solamente Él nos perdonó, Él nos justificó. Amén. Amén. O sea, lo que usted y yo un día practicamos, todo eso, esa rebelión, todo ese pecado que un día nos estorbaba y nos alejaba de Dios, cuando genuinamente nos arrepentimos, el mensajero dice, Dios lanzó esos pecados al mar del olvido. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Al mar del olvido. Amén. Tanto así que Él no tiene memoria ya de eso. Amén. El diablo me acusó por muchos años, cuando yo no sabía lo que Él, el Señor Jesús, había hecho por mí. Él me acusó por mucho tiempo. Pero cuando bajó la revelación al corazón, no aquí en la mente, acá, entonces supe que el diablo estaba vencido. Entonces supe que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo venció en el Calvario. Le quitó todas las armas. Amén. El mensajero dijo, Satanás es un fanfarrón, él no te puede hacer daño. Recuerda que el Señor Jesús fue a las prisiones de oscuridad, y dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Amén. Amén. Así que, hermano, aquel que se le perdona poco, poco ama. Pero aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén. Estamos justificados por su gracia. Amén. Así que no deje que Satanás le venga a estorbar o a impedir que usted crezca en esta fe maravillosa para esta hora. Porque recuerden el mensaje del día viernes. Tenemos que tener fe perfecta. Tenemos la palabra perfecta, pero tenemos que tener fe perfecta. ¿Para qué? Para tener fe de rapto.
Porque con la fe que tenemos, dijo el mensajero, no podemos lograr nada. Amén. Ahora, Dios nos llamó a nosotros. Dios nos llamó a nosotros. ¿Para qué? Para que caminemos en este glorioso mensaje. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó? Amén. Usted no se llamó a sí mismo. Usted no se estimuló para venir a este mensaje. Fue Dios llamándolo. Amén. Por eso no nos hicimos cristianos el día que nos arrepentimos. Simplemente estábamos arreglando nuestras vidas una vez más. Solo nos habíamos descarriado. Amén. Porque nunca dejamos de ser hijos. Amén. Oh, hermano, mire. Anote esta cita. Anote esta cita. Yo la voy a leer. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Antes de los tiempos. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer, hermano? Amén. Antes de los tiempos, antes que haya formado Dios la tierra o algo, Dios sabía a dónde pertenecíamos nosotros. Amén. Amén. Por eso estamos justificados por su gracia. Esto no es por mérito. Amén. Aunque la fe produce obras. La fe produce obras. Amén. Mire, cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó a Abraham porque él era el gran Abraham, el gran profeta. Porque Abraham vivía en Ur de los caldeos. Era una tierra pagana. Pero Dios en sus pensamientos y en sus propósitos ya había tomado en cuenta a Abraham. Recuerden que se llamaba Abraham. Luego Dios le cambió de nombre a Abraham. Mostrando que hay un nombre nuevo también para nosotros. Amén. Amén. Hay un nombre nuevo que está en la gloria, que solo Dios lo conoce. Amén. Y algún día, a su debido tiempo, nosotros también conoceremos ese nombre. Amén. Amén. Y cuando Él nos llame, nos llamará por ese nombre nuevo. Amén. Y nosotros vamos a responder. Amén. Amén. Así que si no estás conforme con el nombre que papá y mamá te puso, no importa. Allá hay un nombre nuevo. Amén. Que está en la gloria y mío es, suyo es. Amén. Amén. Hermano, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y Dios tomó a Abraham de una tierra pagana. Y no lo llamó porque era el gran Abraham, lo llamó por su gracia. Amén. Y sus misericordias. Amén. Amén. Mensaje Jehová Jireh. Cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, recuerde que fue un pacto incondicional, sin condiciones. Amén. Y Dios lo llamó a usted. No porque era una buena persona, porque no lo éramos. Jamás lo seremos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Jamás lo seremos. Salomón, el segundo hombre más sabio después del Señor Jesucristo, le dijo: no hay hombre justo que haga lo bueno y deje de pecar. Porque por más que usted y yo nos esforcemos, erramos, pecamos y fallamos. Amén. Amén. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios lo llamó a usted no porque era una buena persona, sino porque incondicionalmente Él lo llamó a usted por su gracia. Y si su arrepentimiento y mi arrepentimiento es verdadero, Él nos dio el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, hermano, yo pensaba que usted iba a saltar esta mañana. No es que se lo va a dar si su arrepentimiento es verdadero. Él le ha dado el Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo hablar por usted. Usted sabe si su arrepentimiento es verdadero. Si su arrepentimiento es verdadero, usted dice: esta mañana yo lo tengo a Él aquí. Yo sé que Él vive en mi corazón. Amén. Amén. Oh, hermano, ese es el mensaje de gracia para la novia.
Estamos predicando gracia para la novia. Amén. Amén. Oh, hermano, cuando yo hablo de esto, no sé, parece que me está dando fiebre esta mañana aquí. Es una calentura que no la puedo resistir. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El mensajero dice, la gracia es antigua. La gracia tiene miles de años. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. La gracia es tan antigua como el mundo. La gracia fue mostrada por primera vez a la raza humana cuando hubo un comienzo en esta tierra, cuando la raza humana fue creada en el huerto del Edén, cuando aquella mujercita, así le dice el mensajero a Eva, cuando aquella mujercita cruzó la línea de separación. Allí fue mostrada la gracia. Amén. Porque Dios había dado un decreto. El día que de él comieres de ese árbol, de ese día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Amén. Pero la gracia se manifestó allí. Amén. Hace miles de años. Por eso dice el mensajero, la gracia es antigua. Amén. Amén. Por eso cuando la gente dice, es que el Antiguo Testamento es la ley. Bueno, sí es verdad. Y de Mateo para acá es la gracia. Toda la Biblia es la gracia. Dios. Amén. Lea la Biblia. Cada vez que Dios bendecía a Israel, luego Israel veía las bendiciones de Dios y luego se apartaba. Luego Dios permitía que vengan ejércitos enemigos y ellos entran en esclavitud. Pero tan pronto como clamaban, Dios se olvidaba de sus rebeliones y los perdonaba. Amén. Dios los perdonaba, hermano. Tan pronto como le daba libertad, los libertaba luego y otra vez volvían a lo mismo. Tan pronto como Dios tenía misericordia, los bendecía, los ayudaba y Israel volvía a lo mismo. ¿No es una figura de nosotros? Amén. Todas las noches o todos los días, cada vez que podemos orar, decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestras rebeliones, nuestras faltas, Señor. Y pareciéramos que estamos prometiendo que nunca más lo vamos a hacer, pero sin embargo lo volvemos a hacer. Amén. Pero Dios muestra su gracia y misericordia. Porque Él es un Dios rico en misericordia. Tardo para la ira. Rico en misericordia. Aleluya. Oh, ese es el mensaje de gracia para nosotros. Oh, bendito sea el Señor. La gracia, hermano, fue desplegada en el Edén. Nuestros primeros padres provocaron separación. Ellos provocaron que Dios se separe del hombre. Amén. En aquella mañana oscura, cuando aquella mujercita cruzó la línea de separación, entonces Dios había dado una ley. Entonces esa ley fue rota. La ley tiene que tener castigo, porque si no tiene castigo no es ley. Y la ley fue: el día que de él comieres, ese día morirás. Ese fue el decreto, esa fue la condición. Que el día que comas de aquel árbol morirás. Dios ya había establecido su palabra. Y Dios no puede faltar a su palabra. Amén. Cuando Él bajó, el mensajero dice, me imagino que no hubo ni una sola estrella brillando. Porque eso es lo que produce el pecado, oscuridad, tinieblas. Cuando Él bajó, me imagino que no hubo ni una sola estrella brillando. Estaba tan oscuro en aquel jardincito, en donde antes había existido tanta luz, porque el pecado la había apagado. El pecado había apagado la luz. Amén. Cuán terrible fue en aquella mañana. Tinieblas envolviendo el huerto. No hubo nada de viento. Oh, hermano, ni viento hubo. Fue oscuro y terrible, porque el pecado había manchado todo. Todo. Entonces bajó Jehová y dijo a Adán,
Adán, ¿dónde estás, Adán? Entonces fue cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Él se escondió y trató de hacerse una religión, pero no sirvió. Dios tuvo que matar una oveja y tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Amén. Uniéndose a la iglesia no cubrirá uno el pecado. Amén. No cubrirá el pecado ninguna confesión de ojo seco. Amén. No cubrirá el pecado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Jamás cubrirá el pecado una confesión de ojo seco. Se necesita tristeza y un verdadero arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se necesita la sangre de Jesucristo, aquel quien Dios mató en el Calvario. Se necesita eso para cubrir el pecado. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así que es una experiencia. Amén. Allá en el huerto en esa mañana, en el huerto del Edén esa mañana, cuando el pecado fue instituido, cuando el pecado fue tan negro, amén, Jehová entró. Allí estaba su matrimonio, el matrimonio de sus hijos, parados allí condenados. Dios había decretado muerte, pero estaban ellos parados, condenados. Ya no habría más raza humana. Estos tenían que morir. Imagínense que esos que estaban parados éramos nosotros. Tenían que morir. Muerte a la raza humana. Pero, escuche, pero en aquella hora tan oscura, en aquel tiempo cuando no había más esperanza, amén, la gracia de Dios vino bajando. Amén. Oh, vino bajando y dijo: os daré un Salvador. Amén. Os daré un Salvador, un Mesías. Oh, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Por eso digo esta mañana: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hoy, hermano, hoy en este tiempo, la gente rechaza la gracia de Dios. Dios nos hizo una promesa y Él dijo: os proveeré un libertador. Amén, amén. El cual es un ser justo. Amén. Quien vendría a través de la mujer. Porque recuerde, la simiente tenía, la mujer tenía que traer al hijo prometido. Así que la simiente de la mujer es Cristo. Dice: esta simiente va a herir a Satanás en la cabeza, y esta serpiente te irá en el calcañar. Amén. ¿Cuánto lo cree, hermano? La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, aquel culpable, y su cabeza le irá en su calcañar. El mensajero dice: para mostrar que habría una aflicción para la iglesia, porque la picadura iba a ser en el calcañar. Hay una aflicción para la iglesia, pero también dice que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Pero Dios prometió un triunfo. Amén. Hace más de 2000 años hubo ese triunfo. Amén. Y cantábamos hace un momento: preciosa sangre derramada en el Calvario por mí, Jesús. Amén. Por mí, Jesús. Él fue el que lo hizo por mí y por usted. Amén. Ese fue el día de victoria. Amén. Fue el gran día de victoria. Amén. Él prometió un triunfo.
¿Qué proveyó ese triunfo? Un Salvador. Amén. Un Salvador, hermano. Amén. Amén. ¿Qué nos proveyó el Salvador? La gracia de Dios. El regalo envuelto de Dios. Amén. Oh, hermano, allá en el Edén, cada uno culpó al otro. No existía esperanza para ellos. Pero Dios proveyó la gracia y vino abriendo camino. Y dijo, pero de alguna manera yo haré camino. Yo los salvaré a pesar de esto. Ustedes han errado, han violado mis leyes, y el juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado. El juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado. Por lo tanto, tendrá que haber muerte, porque yo he decretado muerte. Amén. Alguien tenía que morir. Y era tan injusto decirle a Eva, ¿sabes qué, Eva? Tú tienes que morir. Adán no fue el culpable. O bien decir que el Señor haya dicho, a ver, Adán, tú no eres culpable, Eva. O Adán, tú eres culpable también. No podía solucionar la situación esa. Un ángel, el profeta dijo, un ángel tampoco podía morir. Así que alguien tenía que pagar el precio, y ese precio era muerte. Y el único que podía redimir a la raza humana era el mismo Señor. Amén. Era el único que podía redimir, era Dios mismo. A la raza caída, el único que podía redimir era Dios. Así que Él descendió de la gloria. Dejó su trono de esplendor y vino a ser uno semejante a nosotros. Amén. ¿Están agradecidos por la gracia del Señor? Amén. Oh, hermano, vamos a abrir un ratito en Romanos 5, verso 6 en adelante. Alabado sea el Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos, hermanos, éramos enemigos de Dios porque vivíamos en rebelión a su palabra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ve lo grande de la palabra, ve lo grande de lo que Dios nos ha dado para esta hora. Amén. ¿Cuántos están agradecidos, hermano? Amén. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Mire, Dios es bueno, hermano. Dios tiene sus normas, sus leyes. Lo que a Dios no le agrada es la desobediencia. Mire, Deuteronomio 7, vamos a leer un poquito allí, verso 6 en adelante. Porque cuando Dios llama a un hombre, Dios llama a una mujer, lo llama para que camine en otro camino, que camine entre otro pueblo. O sea, Dios lo llama para que sea un pueblo santo para Dios, un pueblo santo para Jehová. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. O sea, la gracia de Dios no es para que vivamos la misma vida que vivíamos antes, sino para que vivamos en plena obediencia a su palabra. Amén. Y eso nos hace un pueblo especial. Amén.
un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Amén. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No es porque éramos mejores o porque éramos más, sino por la sublime gracia de Dios. Ahora somos pueblo, un pueblo adquirido por Dios. Amén. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso es lo que éramos nosotros. ¿No dice la Biblia que Él vino a buscar, a llamar a lo más vil, a lo más despreciado? Eso somos nosotros. Un hombre y mujeres, hombres y mujeres con fallas, llenos de fallas y de errores. Amén. Por eso si hay alguna virtud en nosotros, eso no somos nosotros. Esa virtud es Dios en nosotros. Amén. ¿Cuánto le aman al Señor, hermano? Nosotros no somos mejores que nadie. Somos insignificantes, hermano, pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero es Él, no nosotros. Debemos mostrar humildad, sencillez de corazón donde quiera que estemos. Al hablar, al caminar, al compartir algo, hermano, ser simple de corazón. Amén. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la gran diferencia. No porque éramos especiales, no porque éramos grandes. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Amén. Mire, hermano, vamos a detenernos un ratito aquí, si Dios nos concede unos minutos. Si ve que eso es la gracia, Dios nos amó. Dios nos amó. No porque éramos mejores. Es la sublime gracia de Dios. Recuerde que hablábamos hace un momento que cada vez que Israel estaba en problemas, ellos clamaban a Dios. Dios respondía a su clamor y Dios los libraba. Dios los libraba. Pero tan pronto como Dios los libraba, volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Mire que es el pueblo siempre metiéndose en problemas. No es Dios, es el hombre. Hubo una generación en Israel, una generación en Israel, cuando Dios llamó a Moisés, su profeta. Dice la Biblia en Éxodo 4:31 que el pueblo le creyó a Dios. Y dice que le creyó a Dios y adoró. Amén. Pero luego dice en Judas 1:5 que Dios destruyó a aquellos que no creyeron. ¿A quiénes? Aquellos que fueron salvados de Egipto. Luego Dios los destruyó porque no creyeron. Ese pueblo de Israel que estuvo esclavo más de 400 años en Egipto, Dios lo liberta, luego lo destruye porque no creyeron. Amén. Ellos faltaron a la palabra de Dios, ellos fueron rebeldes a la palabra y fueron desobedientes. Amén. Aquella generación de Israel, Dios le había dado su promesa, le había hecho una promesa, pero ellos no llegaron al beneficio completo por su desobediencia, por desobedecer a la palabra de Dios. Amén. Nunca llegaron a la promesa completa. Esta generación no llegó. La generación a la cual fue hecha la promesa, ellos perecieron en el desierto, pero Dios los alimentó, le mostró de su gracia. Mire, Dios le mostró de su gracia, de su amor, pero ellos se rebelaron en contra de Dios.
Dios los alimentó, Dios los cuidó, Dios los amó, los condujo. ¿Por qué? Dice el profeta. Por su gracia lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia. Su gracia, por razón de su promesa. Luego su promesa, la gracia que acompañaba la promesa. Pero ellos nunca llegaron al beneficio completo de la tierra prometida. Y esta iglesia tampoco llega a su beneficio. Amén. Esta iglesia tampoco llega al beneficio completo. La gracia completa nos mantiene, pero Él desea una iglesia que le obedezca. Un pueblo que tome su palabra y diga, esta es la verdad. Sin importar su organización. Amén. Una persona que diga, cueste lo que me cueste, yo voy a creer esta palabra. Amén. Amén. Yo voy a creer esta palabra. Amén. Amén. Hermano, solo por la gracia del Señor Jesucristo estamos donde estamos. Amén. Si no fuera por la gracia del Señor, ya hubiéramos perecido. Amén. Es por la sublime gracia del Señor. Amén. Mire, y yo siempre digo, y ahorita que el Señor me está haciendo acuerdo, de la gracia que es antigua. La gracia no es de Mateo para acá. La gracia de Dios estuvo desde el principio. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del rey David? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del rey David? 500 esposas. Se enamora de una mujer que no le correspondía. Amén. La mujer de Urías. Él ya tenía 500 esposas. Pero cuando vio la esposa de Urías, en vez de tomar de sus 500 esposas, dice el mensajero, él hizo lo que no tenía que hacer. Amén. Oh, hermano. Fue y tomó la esposa de este hombre y el mensajero dice, y David mató a Urías. Porque fue algo planificado. Antes que se materialice, ya Dios le tomó en cuenta como pecado. Amén. Cuando ella se vio embarazada, David no sabía lo que estaba haciendo. Porque nosotros somos tan ligeros para juzgar a otros, pero nunca nos examinamos para adentro. Cuando va el profeta Natán y le trae la ilustración de aquel hombre que tenía corderitas y corderitos, un hombre rico, y le hace la ilustración, David precipitadamente dice, ese hombre que ha hecho tan grande mal tiene que morir. Ese hombre que ha hecho ese mal tiene que morir. Él lo dijo por su propia boca. Amén. Oh, David no sabía lo que estaba haciendo porque David estaba listo para pronunciar juicio. Y así somos nosotros, dice el hermano Branham. Siempre podemos dar juicio a la otra persona. Pero cuando es algo propio, eso es distinto. David dijo, ese hombre pagará con su vida. Ese hombre tiene que pagar con su vida lo que ha hecho. He enterado que ese hombre era él mismo. Pero Dios que lo sabe todo. Yo soy Jehová, dice el Señor, el que escudriña la mente, el corazón del hombre. Amén. Los ojos del profeta Natán se enfocaron sobre David y dijo, tú eres ese hombre. Amén. Tú, David, tú eres ese hombre. Ciertamente no morirás. Ve cómo la gracia vino a obrar rápidamente. El Espíritu bajó al profeta y salvó la vida de David. ¿Qué es lo que le salvó la vida a David? La gracia del Señor. Seguramente no morirás.
pero la espada no se apartará de tu casa hasta que haya purgado completamente tu corazón. Y usted lee la historia, lea la historia. Se levantó un espíritu tremendo. Cómo eran tomadas las mujeres de David. Hermano, eso le produjo un quebrantamiento en su alma. Cómo lloraba David. Y ese niñito que él tuvo con aquella mujer de Uría, tuvo que morir. Porque el pecado se tiene que pagar. ¿Cuántos creen que el pecado se tiene que pagar? Dios lo estableció desde el principio. Y eso es por pacto hasta el día de hoy. Amén. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Natán le dijo: tú eres aquel hombre rico. Oh, entonces era muy distinto, ¿verdad? ¿Qué salvó a David cuando su propio juicio dijo que aquel hombre debía morir? Él pagará hasta lo sumo. Él pagará hasta lo sumo. Él pagará por esto con su vida. El profeta dijo: seguramente tú no morirás. Esa fue la gracia del Señor. No morirás, David. Gracia te ha salvado y gracia nos ha salvado a nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, alabamos al Señor! Amén. Oh hermanos, si no fuera por la gracia, ¿a dónde estaríamos todos nosotros? Correcto. Son palabras del profeta. Amén. ¿A dónde estaríamos nosotros? Aleluya. Mire, hermano, aquí yo también me acuerdo de la gracia antigua y me acuerdo de Abraham. Voy a hablar un poquito de Abraham, si nos da el Señor un poquito más de tiempo. Dios tomó a Abraham por gracia y le salvó. Y así te toma a ti y a mí, por gracia. Abraham no fue salvo por obras, él fue salvo por gracia. Abraham fue salvo por fe, lo cual es gracia. Dios salvó a Abraham por razón de su gracia, no por la razón de su comportamiento. Le salvó por razón de su gracia. Oh, cuán bueno es el Señor. Amén. Y cuán buena es su gracia. Amén. Amén. Ahora, hubo un tiempo cuando las cosas no marchaban bien. Estoy hablando del tiempo de Abraham. Hubo muchas necesidades y Abraham tuvo que salir con su esposa a otra tierra. El mensajero dice cosas que Abraham no tenía que haber hecho. Amén. Las cosas estaban muy duras allá en su país. Él bajó allá para peregrinar con ellos. Hizo exactamente lo que Dios dijo que no hiciera. Sin embargo, la gracia de Dios le apareció a Abraham. Amén. Y Dios prohibió al rey que tomara su esposa. Amén. Abraham mintió, le dijo: es mi hermana. Pero la gracia se mantuvo. Amén. Amén. La gracia de Dios, cuando Abraham dijo: esta es mi hermana, mintió. Pero sin embargo, la gracia de Dios lo mantuvo porque él se arrepintió. Amén. ¿Sí ven que los hijos de Dios se arrepienten? Amén. Se arrepienten. Él estaba dispuesto a arrepentirse. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, algún día cuando lleguemos allá, está muy cerca ese día. Solo vamos a llegar por la gracia del Señor. Amén. Amén. No llegaremos por nuestros propios méritos. No. Cualquiera que diga que va a llegar por sus méritos va a fallar. Amén. Yo voy a depender de la gracia del Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana: yo voy a depender de la gracia del Señor? Amén. Yo no voy a depender de mí mismo. Yo voy a depender de la gracia del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice Tito, el libro de Tito.
capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. ¿Sí ven lo que es recibir la gracia de Dios en el Señor? Voy a repetir: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Así, eso es la gracia, querer agradar a Dios, hacer su voluntad. Amén. Lo único que nos salva es la gracia de Dios. Mire, usted no es salvo porque viene a la iglesia. Usted no es salvo porque hace buenas obras, aunque eso produce el Espíritu, ¿no es cierto? Pero usted no es salvo por eso. Yo no soy salvo porque predico. Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Es únicamente su gracia la que nos salva. Amén. Usted no es salvo porque hace ninguna de esas cosas que nombré hace rato. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Porque no nos hicimos cristianos, como decía al principio, cuando nos arrepentimos, ¿no? Eso es arreglar con Dios. Si nuestro arrepentimiento es genuino, estamos arreglando con Dios. Pero no nos hicimos cristianos el día que nos arrepentimos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. No, nosotros nacimos cristianos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Nosotros nacimos cristianos. Amén. Usted no se da cuenta que siempre hubo una atracción por la palabra. Cuando usted y yo cometíamos algo que está mal, había esa vocecita que no te dejaba en paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Ahí nadie me ve, pero igual había algo que nos incomodaba. Amén, sí, Señor. Amén. Así que nacimos cristianos. Amén. Amén. Mensaje de redención por poder, párrafo 120. El hermano Branham dice: yo nací un cristiano en Jesucristo. Yo seré un cristiano porque he dado así por elección. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios lo ha ordenado así por elección. Amén, Señor. Amén. Amén. Él nos llamó por la gracia de su amado Hijo. Amén. Gracias, Señor. Nosotros le aceptamos y le aceptamos de corazón y tenemos vida eterna ahora. Amén. ¿Cuántos tienen vida eterna, hermano? Amén. Así que no es por obra, para que nadie diga: yo tengo más obra que el hermano Ricardo. No. Pero la gracia de Dios, que es aceptada por fe, por revelación, produce las obras del Espíritu Santo. Amén. Produce los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Levanten la mano los que dicen esta mañana: yo soy cristiano. Amén. No porque yo quise ser cristiano, sino porque Dios permitió que yo nazca un cristiano. Amén. Amén. Levanten su mano y manténganla en alto. Levanten sus manos y digan: soy un cristiano. Gloria a Dios. Usted es un cristiano. ¿Cómo llegó usted a ser un cristiano? ¿Porque usted dijo quiero ser un cristiano? ¿Porque buscó a Dios con lágrimas? ¿O porque Dios por su gracia lo llamó? Amén. No fue porque usted lo buscó, sino porque Él lo buscó a usted. Aleluya. Amén. Amén. Él. Mire, la oveja se había perdido. Jesús nunca se perdió. La oveja es la que se pierde. Y todos sabemos esa ilustración de que Él fue y dejó a las 99 seguras y fue a buscar aquella que se perdió. ¿Cuántos dicen esta mañana, hermano, esa oveja soy yo? Esa oveja era yo. Estaba perdido en los placeres del mundo.
pero su gracia me encontró. Amén. Oh, hermano, yo ya siento que ya no voy a predicar, tengo que parar. Pero voy un poquito más. Mensaje considerando nuestros caminos. Estamos muy contentos al tener el privilegio de ser llamados tus hijos e hijas. Y decimos, Señor, que lejos esté de nosotros, que lejos esté de nuestros corazones, pensar que merecemos esto en alguna forma. No lo merecía. Fue la elección de Dios. Amén. Porque fue por la gracia pura de Jesucristo que nos llamó. Nos llamó a este gran lugar escogido y por ella nos ha sido permitido y ahora tenemos vida eterna. Y seremos resucitados en el día postrero. Amén. Oh, hermano, ¿cuánto le aman al Señor? Gracias, Señor. Por eso que cuando la gracia de Dios es aceptada correctamente, no deseamos fallar al Señor. No queremos pensar nada que nos pueda apartar de Él. Queremos ser puros, íntegros, deseamos ser verdaderos, porque eso produce la gracia de Dios cuando es aceptada correctamente. Amén. Amén. Ahí está el texto de Tito, escudriñenlo. Eso es la gracia. Hay gente que ha convertido, hay gente que ha convertido en la gracia en libertinaje. Hay gente que ha convertido en la gracia de Dios en libertinaje. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Amén. Así que la gracia de Dios no se puede negociar. Tampoco se obtiene con talento. Es gracia soberana. Y es, nada traigo en mis brazos. Simplemente, Señor, acudo a tu cruz. Y aquí estoy, Señor, para ser cambiado por tu Espíritu Santo. Démosle fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Podemos cantar algo? Amén. Cantemos Jehová Jireh, Jehová Jireh. Él nos ha provisto un cordero. Amén. Y ha sido por su gracia. Amén. Amén. Así que esta mañana le damos la gloria al Señor, la honra al Señor. Bueno, Dios nos da la inspiración para hablar. Es la palabra de Él. Solamente somos responsables por decirla. Así que hay un pueblo que le cree. Hay un pueblo que a pesar de las pruebas, a pesar de todas las pruebas que pueda estar pasando, hay un pueblo que le ama a Él. Amén. Este es el año del jubileo, donde el cielo verá y el rojo caminará, donde el Señor traerá liberación. El jubileo ya está aquí. Este es el año, este es el año del jubileo, donde el cielo verá y el rojo caminará, donde el Señor traerá liberación. El jubileo ya está aquí. Shalom, 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 shalom.
Como estaba a punto de morir, yo también me encontraba así. Y su gracia me dio vida sin fin. Él proveyó un cordero para mí. Como estaba a punto de morir, yo también me encontraba así. Y su gracia me dio vida sin fin. Él proveyó un cordero para mí. Amén, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oh hermano, aleluya. Oh hermano, estábamos a punto de morir. Amén. Nuestros padres habían fallado, habían pecado. Y esa herencia nos arrastraba a todos. Por cuanto uno pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por cuanto uno, oh hermano, ese uno es el Señor Jesucristo. Amén. Él nos salvó. Él fue el que proveyó el cordero. Él fue el cordero. Amén. Oh hermano, alabado sea el nombre del Señor. Nos encontrábamos así como Isaac, a punto de morir. Y su gracia me dio vida sin fin. Él proveyó un cordero.